Muy grato estar con ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos a estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanado. Bienvenido. Muchas gracias. Y que les habla, Raúl Medina. Vamos a intentar hacer un resumen ahora de la conversación que hemos tenido durante esta semana del tema libres para descansar. Y queremos decir de que nuestro tema va a estar destinado prácticamente a conversar de dos personajes que están en la Escritura, uno en el Nuevo Testamento, el caso de un paralítico, y de Elías en un momento de crisis, a pesar de la situación tan especial que tuvo Elías, un profeta extraordinario. Y la pregunta que quizás nos podríamos hacer: ¿qué necesito librarme para poder descansar? ¿Cuáles son las causas de la enfermedad físicas, mentales o espirituales? ¿Puede enfermar a alguien que sigue escrupulosamente las pautas de salud y lleva una vida sana? No sé si has escuchado alguna vez esto. Yo he escuchado pero mucho. Si esta persona era tan buena, pero irreprensible sí, y se enfermó. Yo conocí un matrimonio que se cuidaban mucho y los dos murieron de cáncer estomacal, ¿no? Y la gente que los rodeaba estaba media escandalizada, media confundida, decepcionada, porque parece que habían muchos puesto todas sus fichas, toda su creencia en lo que uno puede hacer, olvidándose, ¿no es cierto?, de los factores genéticos, olvidándose que vivimos en un mundo enfermo, viejo y enfermo, y todos esos factores, ¿no? De manera que yo creo que aquí el llamado es libres para descansar. Sí, el Señor nos da libertad para descansar, pero también nos da libertad para adorar, libertad para estudiar la Biblia, libertad para obedecer. Ese es el sentido. Tenemos la oportunidad de hacerlo, si es que queremos, ¿no? Y quizás nos olvidamos nosotros de nuestros antepasados también, cómo vivieron, ¿no? Sí. Bueno, pero en todo caso, tú tenías allí Salmos 27.1, ¿verdad? Sí, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sí, que aquí hay problemas personales, ¿no? Nos está describiendo la realidad de un grupo. Sino, Señor, aquí estoy, ¿no es cierto? Y yo necesito que tú seas mi luz porque estoy en oscuridad en este momento, ¿no? Señor, necesito que tú seas mi fortaleza porque yo me siento débil, ¿no es cierto? Así que toda esta imaginería de luz y fortaleza, bueno, es familiar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero, digamos, es este fortaleza que hay en Dios que se constituye en un refugio para el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y el propósito de esta fortaleza es protegernos, proteger a todos los que buscan refugio consciente de su fragilidad. Ahora, la idea del descanso curativo que nos habla acá, cuando tomamos el caso de este personaje que Jesús lo trata y que llega a él de una manera extraordinaria, nos dice que Marcos relata esto de una manera formidable. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. No habíamos conversado de esto. Versículo 2 dice: inmediatamente se juntaron muchos, a manera que no podían. La historia que está tratando de poner Marcos es para ver qué va a pasar después con lo que viene. Claro. Porque habla de que está lleno, ¿no es cierto? No cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Sí, esto es evidentemente que fue la operación de Cristo en favor de este paralítico el punto de partida, ¿no? Claro. Pero venía un camino a recorrer en cuanto a patrones de pensamiento, hábitos nocivos que lo habían llevado a esta situación, y que eso no muere de inmediato, no es resuelto de inmediato, sino que hay una disciplina, un camino a recorrer para una sanidad mucho más completa. Yo estoy pensando que estos 4 que vinieron con el paralítico quizás lo visitaban en la casa muchas veces y sabían de Jesús. Y le contaron a él: ¿qué te parece si te llevamos a Jesús? Tú no puedes caminar, estás mal, pero te llevamos nosotros. A lo mejor no fue tan fácil, incluso para este hombre, claro, soltarse que lo llevaran. Bueno, allí tú pones de manifiesto la fe de estos hombres. Claro, ¿no? Y Jesús lo dijo. Que creían que realmente el Señor tenía algo que hacer y decir. A veces esta intercesión, ya sea en oración o en esta acción,
es tan valiosa como la fe del paciente mismo, ¿no? El paciente es traído, es llevado, vamos a decir así. Y aquí se pone en manifiesto, primero, la confianza de estos 4 hombres. Y segundo, la actitud de Cristo libre de prejuicio, para no empezar a escarbar a ver si este hombre tiene la culpa, es merecedor, etcétera, etcétera. Sino que el Señor, digamos, va a la raíz del problema, que era un problema espiritual, moral de este hombre, y que su parálisis era un síntoma realmente, pero no lo deja en la estacada, no lo deja simplemente con el diagnóstico, diciéndole, oiga, usted está enfermo. Sí, eso ya lo sabe. Eso es lo que hace hoy en día muchas disciplinas de trabajo mental. Te muestran el problema, pero no te dan la solución. Y aquí el Señor es completo. Va a la raíz del problema y te ofrece la solución en su poder y en su gracia. Ahora lo interesante es que muchas veces nosotros queremos ayudar a una persona, pero encontramos obstáculos, situaciones complejas para ayudarla. Y estos también lo tenían, y no era menor, porque ¿qué pasó? No podían entrar con el enfermo. La puerta no solamente estaba cerrada, sino llena de gente. Y usaron una, como dice acá, a causa de la multitud, versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, algo les estorbaba, algo les impedía llevar a este hombre a Jesús, y ellos querían llevarlo a Jesús. Descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hay que imaginarse la escena. Haciendo una abertura en el techo, es decir, esto es atacar la estructura fundamental de una casa, claro, junto con los cimientos, ¿no? Tenemos que entender que las casas no eran como las de ahora. Claro, que no era un clima, era un clima bastante moderado, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que la fe va unida al pago de un costo, ¿ya? El agua es gratis, pero los baldes hay que pagarlos. Claro. ¿Ya? A eso me refiero, ¿no? Y como decía en la semana, Jesús vio en ellos la fe. Fíjate que uno podría deducir que la fe se ve. ¿Y cómo se ve? En la acción de las personas, en la actitud que tienen hacia el ayudar. A veces uno piensa cómo podríamos nosotros ayudar a una persona, y creo que podría ser nuestra oración: Señor, ayúdanos a ayudar, a saber cómo ayudar efectivamente a una persona. Pero aquí la respuesta está dada en el versículo que leemos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. O sea, hay personas, y yo debería ser una de esas personas, que lleve a Cristo, porque en él encontramos salida al problema que nosotros quizás no sabemos. En este episodio de la traída, el descenso del paralítico hasta los pies de Cristo, siempre vemos el otro bando. Aquí está el grupo de fe frente a Cristo, el paciente, el ambiente de fe, de sanidad, pero está el otro bando, unos que cavilaban en contra del sanador, ¿no? En contra de Cristo. Entonces eso revela de que cada vez que Dios levanta un templo, Satanás levanta su capillita al lado, ¿no? He escuchado a una persona que decía que en el lugar donde él trabaja, alrededor hay 7 que son contrarios a la posición de ese lugar. Estamos conversando acerca de libres para descansar, y en este momento vamos a ver ahora un tratamiento desde la raíz. Y un texto quizás para conversar está en Marcos 2:5. Dice puntualmente: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, y aquí viene la gran respuesta de Jesús: hijo, lo trata como hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué te parece esta conversación, esta respuesta de Jesús a la petición de los 4? Bueno, esto es un agudo contraste con la preocupación que tenemos con los síntomas. Queremos eliminar los síntomas, luchamos contra los síntomas, y eso está bien, ¿ya? Pero el Señor iba a la raíz del asunto, ¿no? Y muchas veces también la depresión es un síntoma de un problema mucho más profundo, ¿no? Que debe ser encarado en el tiempo y a través de tratamientos de larga duración.
En este caso, nosotros tenemos a un hombre que es aliviado de sus sufrimientos en un instante por el poder del Señor, pero seguramente su sanidad, su recuperación siguió a través del tiempo, eliminando patrones de conducta, hábitos de pensamiento, etcétera. Que eso, digamos, es una lucha de años, ¿no?, para que una persona pueda liberarse de esto. Así que es yendo a la raíz cuando nos encaminamos a una salud integral, digamos, ¿no? Entonces, mira, lo que yo veo que aquí es que puede el Señor brindarnos sanidad física inmediata, si es su voluntad, pero a veces tendremos que esperar a la mañana a la resurrección para experimentar la salud física. En todos los casos, para hoy o para mañana, la Biblia nos asegura el tierno, amante y compasivo amor de Cristo. Podemos descansar en la seguridad del amor del Señor, ¿no es cierto? Del amor del Señor, su gracia, su perdón, ¿no? En medio de nuestro sufrimiento, ¿no? Yo creo que Jesús trató justamente con el problema de este hombre, y que era quizás un sentimiento de culpa por lo que había hecho, por su situación pasada, y que lo había llevado justamente a las situaciones enferma. A veces un síntoma no es la enfermedad, es un síntoma, un dolor de cabeza, un malestar. Hay que descubrir qué está produciendo el dolor de cabeza, ¿no es cierto?, para tratarlo. Y en este caso el sentimiento de culpa, Dios trató de liberarlo. Ahora, lo interesante es que Marcos no dice que el hombre habló, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. No dijo nada, Señor, ayúdame, no. Pero sí... Su estado hablaba todo, ¿no? Exactamente. Y Dios así quiere que vayamos. No necesitamos una gran exposición de nuestra forma de hablar, de decirle al Señor, aquí estoy, ¿no es cierto? No, Él, con que vayamos, Él ya sabe cuál es mi problema. Y en el caso de Él, era un problema de pecado, decididamente. La parálisis solo era un síntoma. Y el origen estaba en el interior. Y todos necesitamos ser perdonados por Dios para que el resto se pueda visualizar y ver. Entró en una camilla sin moverse, salió sonriente y caminando porque había ido a la presencia de Jesús. Yo creo que hacia allá debemos nosotros mirar nuestra enseñanza, y por otro lado que no vamos a estar libres de aquellos que miran todas estas cosas de una manera diferente. Sí. Porque incluso aquí están presentes, cavilando, ¿no es cierto?, hablando en contra de esto. Bueno, este es el primer relato de cómo hallar descanso en el Señor, y que es la narración de este paralítico. Tenemos ahora la narración de un personaje romántico muy popular, pero que así como podía estar en el clímax de ser representante de Dios, también estuvo sumido en lo profundo de una caverna completamente desanimado, deprimido, que es el caso de Elías, ¿no? Y ese caso es muy interesante también. Elías es un personaje que, si tú miras el capítulo 18, extraordinario. Fuera de todas las otras cosas que hizo, no llovió durante 3 años, pero cuando llega el momento de él, anda, preséntate acá. Acuérdate que Acab lo quería matar, había mandado muchas veces para liquidarlo, pero él tenía la fortaleza y tenía fe en Dios, y se presentó y hizo mostrar cómo Dios puede cambiar las cosas, especialmente la idolatría que tenía ese pueblo. Lo hace, pero en el capítulo 19 lo encontramos, ya como tú dices, en una forma diferente. ¿Qué pasó? Dice que Acab le cuenta a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y aquí viene esa otra parte que está pendiente. En el caso del paralítico también está la contrapartida. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo iba a eliminar. ¿Qué pasa con Elías? Dice que Elías, versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba
que está en Judá y dejó allí a su criado. Bueno, ahí está un claro ejemplo de nuestra fragilidad. Un hombre con tanta reputación, con tanta notoriedad en el pueblo de Israel, pero un profeta solitario, en algún momento recibe esta concreta amenaza, mortal amenaza, y se desanima, y huye, salva su vida, ¿no? Y Dios, sin embargo, va detrás de él. Por eso dice la Biblia que las misericordias te seguirán, las misericordias te van a corretear, digamos, ¿no? Y el Señor en su misericordia va tras su profeta que huye, ¿no? Llega este momento entonces en que el saber que el Señor sale detrás de él para buscarlo y reponerlo en la misión, ese mensaje de que Dios nos busca aún en medio de nuestra huida y depresión, es un mensaje que es una cura para la culpa y la depresión, ¿no? Saber que el amor de Dios es inalterable. Y por otro lado, saber que los hijos de Dios también sufren problemas de enfermedad, problemas de depresión. Y en este caso, dice que él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se sentía fracasado, había hecho una gran obra, había hecho un extraordinario momento de mostrar que Dios existe, que Dios es verdadero, pero se encuentra con este tipo de situación que usted también quizá puede estar pasando, pero que a los pies de Jesús puede encontrar alivio y esperanza. Bueno, vamos a ver, demasiado cansado para correr, el tema que vamos a tratar de conversar ahora. Aquí en Primera Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, y yo creo que no es malo huir, ¿no es cierto? Se levantó y se fue por salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué te parece? Bueno, es la huida, ¿no es cierto? Pero se da en un contexto. Claro. Después de ver el poder de Dios, después de haber sido eliminados todos esos agentes del mal que eran los 400 sacerdotes de Baal, que es un juicio retributivo. Recuerda que Jezabel mandó a matar a todos los profetas también, ¿eh? Entonces, es una situación tan humana esta, ¿no? Igual cuando los discípulos vieron que Jesús es crucificado, se devolvieron a pescar. No pensaron que eran pescadores de hombres, no, se devolvieron a sus barquitos, a sus botes, a sus redes. Es muy humano esto, y no hay reproche en el Evangelio, en la Biblia, sobre esta actitud. Y en ese sentido uno entiende mejor, digamos, las manifestaciones de la depresión, del desánimo, ¿eh? Lo ve mejor en estos personajes bíblicos como es Elías. Y la Biblia debiera moldear nuestra actitud también con las personas deprimidas. Fíjate, Raúl, que Santiago de Chile es una de las capitales latinoamericanas de la depresión. Hay mucha gente deprimida en Santiago. Y en términos de regiones, la primera y la segunda región, allá en el norte, Arica, Tarapacá, toda esa zona, es donde más abunda la depresión. Y uno dice, pero el cobre, el dinero, los bonos millonarios y todo eso, ¿no evitan la depresión? No. Parece que, el espíritu humano es insaciable en términos de comprar cosas, adquirir cosas, más dinero, más bonos, qué sé yo. No necesariamente la acumulación de cosas, la adquisición de autos nuevos y todo lo demás es una cura para la depresión, eso es un engaño. El diagnóstico y la solución en la Biblia están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en todo caso uno podría pensar, ponerse una meta, terminar una carrera, ¿y después qué? Bueno, trabajo, me compro un auto, ¿y después qué? Y aquí viene este círculo que cuando tú te llenas de lo que crees que necesitas, al final terminas vacío. Y lo que le pasó a este profeta, dice, y él se sentó, allí en 1 Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Había hecho cosas extraordinarias y estaba deseando morirse. Bueno, podría ser que estaba pensando en que había fracasado como profeta, que estaba dando un mal ejemplo a esa multitud, esos 7.000 que no se habían doblado sus rodillas, que estaba siendo fracasado y estaba hablando mal de Dios porque no lo puede cuidar. O sea, muchas cosas pueden pasar por la mente. Pero ahí está. Fíjate, Raúl, que en el caso del paralítico y de Elías, Dios le da un alivio inicial a los sufrimientos de estos hombres. A Elías, por ejemplo, lo saca de la cueva, lo alimenta, lo fortalece y le da una nueva misión, Parece que el plan del Señor es, mira, Elías, no temas ir lento, solo teme no avanzar. Estoy parafraseando un dicho, ¿no es cierto? Hay momentos, un bajón, donde la productividad, digamos, término muy actual, se resiente, pero Dios no nos da una misión sin antes alimentarnos y que durmamos, ¿no es cierto? En este sentido, entonces, en esa línea, yo diría, nuestras iglesias, nuestras congregaciones debieran ser una comunidad de aceptación, una comunidad libre de prejuicio, para dar la bienvenida a personas que vienen con distintas afecciones, buscando consuelo, buscando poder, otros buscando perdón, ¿no es cierto? La iglesia tiene que aprender a atender de manera más eficaz las necesidades de los afectados por la depresión. La iglesia adventista, en las iglesias locales, donde se va a ver más claramente el problema, debe cada día aprender a ser más eficiente en esto, ¿no es cierto? Esa iglesia local que tiene una atmósfera de franqueza y honestidad, donde no hay personas que se escandalizan por el pecado de otras personas, por el pasado de otras personas. Esas son las congregaciones que se necesitan hoy en día, ¿no? Es interesante que al ver la biografía de Cristo en el deseado de toda la gente, dice que su madre, María, no podía persuadirlo a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios, y tenía otro hábito, tratar de aliviar el sufrimiento de los hombres y aún de los animales. Desde niño el Señor fue así, y en su ministerio lo demostró con el paralítico, y hoy en día está en los cielos vivo y activo, derramando sus bendiciones para aquellos que están experimentando sufrimiento y depresión. Exactamente, estoy pensando en esta historia de Elías, que hay algunas cosas que aprender de su vida, porque una de las cosas que hizo Elías fue detenerse. Una de las cosas que hizo Elías fue escuchar. Y algo más interesante, sacarse de la mente el concepto de que yo no valía, que quería morir. Y Dios se lo dice. Se echó debajo a dormir, ¿no es cierto? Pero después dice, entonces vino un ángel, lo tocó y le dijo, levántate y cómete. No le dijo, avanza. No, levántate y come. Y después se volvió a dormir. El ángel vino nuevamente, le dio, levántate y come, comió y se durmió. Pero mira interesante, porque de aquí comienza, después de todo este desencuentro que tiene Elías, comienza una cadena de situaciones que son extraordinariamente interesantes a analizarlas. Había una torta cocida, dice el 6, comió, bebió y volvió a dormirse. Pero la siguiente vez se levantó, pues comió y bebió y fortaleció, ¿no es cierto?, con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tenía una misión por delante. ¿Qué es lo que aporta el paralítico? Su enfermedad. ¿Qué es lo que aporta Elías? Su depresión. Y el Señor viene para liberarnos de aquello. Libres para adorar, libres para estudiar la Biblia, libres para obedecer, liberados para participar de la misión. Fíjate que me gusta cómo termina la vida de Elías, ¿eh? Termina en el cielo. Pero antes cumplió, caminó, fue a ungir a unos reyes, eligió al que iba a ser su sucesor y luego se encontró con Dios. Terminó su trabajo. ¿Qué habría pasado si él no hace caso a la voz de Dios? Habría sido muy distinto su final.
Queremos recordarles que Dios está atento a sus oraciones, a sus súplicas. No se deje de llevar por el desánimo, la depresión. Dios tiene salidas, como la tuvo para este joven tan enfermo, imposible de sustentarse, de salir y de ir a Jesús. Lo llevaron. Pero también Elías pudo salir de su problema gracias a que confió en el Señor de sus padres. Que el Señor nos bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.